Aquí hay un lugarcito para... Aquí, maestro, mire. Para el maestro mío. ¿Hoy? Perfecto, sí. Sí. Pues muy buenos días, es un gusto para la Escuela Libre de Derecho, para la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tener este encuentro universitario, que es un modelo en el que se pretende hacer un diálogo entre los magistrados que han realizado una decisión judicial y un encuentro con los jóvenes, en este caso con los estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, para establecer un diálogo. Y es para mí hacer mención de tener en esta mañana a uno de sus egresados más distinguidos, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Bienvenido, magistrado. Gracias. Asimismo, también presentamos al magistrado José Luis Ceballos Daza, que ya empieza a ser también de casa. Bienvenido, magistrado. Y desde luego agradecer la presencia del licenciado Carlos Mugenburg, vocal de nuestra junta directiva, y que también ha traído a su grupo, como también el del señor rector. Agradecemos, licenciado, de verdad su presencia y siempre su entusiasmo para estas actividades. Muchas gracias. Un aplauso también. Y para iniciar ya propiamente con esta actividad que forma parte de la Semana de la Escuela Judicial, hoy estamos llegando al final de estas actividades, quisiera presentar a la maestra Alejandra Tello, que va a fungir como relatora, moderadora al mismo tiempo. Y brevemente la presentaré. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y cuenta una especialidad en Justicia Electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral. Se ha desempeñado tanto en el INE, entonces IFE, y en la Suprema Corte, y ha sido profesora en temas de filosofía política, análisis de políticas públicas, y ha participado en protocolos que tienen que ver contra la violencia política de género y pues en temas también relacionados con ONU Mujeres. Bueno, le damos la bienvenida y la voz, por favor, Ale, adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues bienvenidas y bienvenidos a todas y todos ustedes a este encuentro universitario, a este debate. Agradecemos por parte de la Escuela Judicial Electoral su interés en este evento. El día de hoy vamos a reflexionar y analizar un caso bastante relevante para la esfera de los derechos políticos de las personas trans en general, pero también en particular para la comunidad Muxe de la comunidad Muxe de Oaxaca. Entonces, ¿qué mejor que para analizar este caso que traemos bajo análisis que magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Entonces, me voy a permitir leer la síntesis curricular de los magistrados que el día de hoy nos acompañan para comentar este importante caso que seguramente ustedes escucharon en los medios de comunicación, porque fue bastante comentado por la relevancia y los criterios jurisprudenciales que de ahí se desprendieron. Entonces, en primer lugar, voy a presentar al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. El magistrado es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica. Es también doctor en Derecho y Libertades constitucionalmente reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha, con mención cum laude. Ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desempeñándose actualmente como magistrado de la Sala Superior. También es profesor de diversas materias en las universidades Panamericana e Iberoamericana y asimismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos la presencia del magistrado. Gracias. Asimismo, voy a presentar al magistrado José Luis Ceballos Daza, actual magistrado de la Sala Regional Ciudad de México.
Es licenciado en Derecho por la UNAM y especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo por la misma universidad. Es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Ha desempeñado diversos cargos al interior del Poder Judicial, incluyendo los de actuario, secretario de Estudio y Cuenta y secretario instructor y coordinador general de asesores. Cuenta con diversas publicaciones sobre temas vinculados con el derecho electoral. Muchas gracias, magistrado, por acompañarnos. Muy bien, ahora, ¿de qué trata la sentencia que vamos a analizar el día de hoy? Les voy a platicar muy brevemente en qué consistió. En el contexto del proceso electoral 2017-2018 en el estado de Oaxaca, un grupo de ciudadanas, entre ellas activistas de la comunidad trans, presentaron diversas denuncias ante el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, mejor conocido como IEPCO. Presentaron diferentes denuncias señalando una presunta registro fraudulento de candidaturas de hombres haciéndose pasar por mujeres trans. A partir del conocimiento de estas denuncias, la autoridad administrativa local decide, a través de unas medidas cautelares, suspender precautoriamente estas candidaturas, y a partir de ahí empieza a hacer una serie de indagaciones e investigaciones a través de las redes sociales, a través de investigar la situación civil de diferentes personas para averiguar la identidad de género de estos y de estas candidatas. ¿Qué pasa después? Al final la autoridad decide cancelar definitivamente 17 candidaturas que estaban contempladas, y asimismo decide sancionar con amonestación pública a algunos partidos políticos, y asimismo con una multa, una sanción económica al partido Movimiento Ciudadano. Por la relevancia del tema, a partir del ejercicio de la facultad de atracción, el asunto llega a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde diversos actores, la cadena impugnativa es un poco compleja, pero aquí tratamos de sintetizar un poco cuál fue la esencia del asunto. El asunto llega entonces a través del uso de la facultad de atracción a la Sala Superior del Tribunal Electoral por la complejidad y la relevancia del caso. ¿Y qué es lo que argumentaban los actores que impugnaban esta cancelación de su registro? Entre los diferentes agravios, decían los actores que la autoridad había excedido, se había extralimitado en esta averiguación de si las personas eran realmente, vivían conforme al género, a la identidad de género que ellas se asumían, habían dicho ante la autoridad, y asimismo argumentaban que en un inicio el acuerdo, los lineamientos a través de los cuales el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca determinó las reglas para integrar las candidaturas con criterios de paridad, solamente había contemplado el criterio de la autoadscripción como el elemento principal y el único para definir o aceptar como válida la identidad de género de las candidatas trans o de la comunidad Mushe. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, ¿qué decidió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? En resumen, revocó el 15 de las 17 candidaturas
porque si bien después de un muy interesante y muy rico estudio teórico conceptual acerca de diferentes conceptos relacionados a conceptos de la intersexualidad, los derechos de la comunidad LGTBI, y les recomiendo de verdad que lean esta sentencia porque es muy ilustrativa para entender muchos de estos conceptos que todavía no están en discusión. Después de explicar muchos de estos conceptos, si bien la Sala Superior considera que el elemento de la autoadscripción, ¿qué significa esto? Que con el simple hecho de que una persona se identifique como mujer o como hombre es el elemento válido para dar por válida su identidad de género, si no hubiera sido por el hecho de que 15 personas en un primer momento se habían manifestado como hombres, y no es hasta después de que la autoridad del Estado de Oaxaca apercibe al partido político para que cumpla con los criterios de paridad, que estas 15 personas cambian su identidad de género a mujer. Si no hubiera sido por este hecho, la Sala Superior hubiera dado por válida el criterio de la autoadscripción. En ese sentido, únicamente se consideraron válidas y continuaron registradas 2 de las 17 candidaturas, porque en un inicio sí se habían identificado como mujeres ante la autoridad electoral. Entonces, en esencia, este es, digamos, lo que resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero para que nos ayuden a entender cuáles son las implicaciones jurídicas de este debate y podamos profundizar más en estas reflexiones, a continuación le voy a ceder el uso de la voz al magistrado José Luis Ceballos para que en un lapso de 15 minutos nos dé sus opiniones sobre esta sentencia tan importante. Muchísimas gracias, maestra Alejandra. Pues es un honor estar otra vez aquí en la Escuela Libre de Derecho, en este análisis tan interesante. Y previo a proceder al debate, solo quiero hacer un agradecimiento a tanto a la Escuela Libre de Derecho, al maestro Arturo Ramos, y por supuesto un honor estar con el magistrado Felipe de la Mate Pizaña, con el que hemos tenido muchísimas coincidencias en esta larga ruta en el Tribunal Electoral. Primero acompañándonos en la lógica de secretarios de estudio y cuenta en diferentes ponencias, el de secretario instructor, después con una visión muy interesante que nos correspondió a los dos en diferentes momentos en la Coordinación General de la Presidencia, que también tiene un encanto muy especial al poder conocer las entrañas de cómo se desenvuelve un órgano institucional. Y pues por último, en un acto que yo le tengo un agradecimiento muy especial en el año 2018, en el que me tendió la mano con mucha amistad y eso es algo que le tengo muchísimo respeto y agradecimiento, el poder haber participado en su ponencia en el año 2018 y siempre creo que la amistad y el reconocimiento se aprecian en los momentos difíciles. Gracias, magistrado. Y bueno, pues para pasar al debate y en el afán de que sea más el debate, me voy a poner de pie y vamos a empezar a comentar cuáles son las características de este asunto. Creo que uno de los primeros éxitos que tiene este ejercicio de analizar estas sentencias a manera de debate, pues sin duda alguna ya lo viví el martes pasado en una sentencia que me correspondió elaborar, en un proyecto que me correspondió elaborar. Es sin duda alguna, esta actividad es de alto riesgo, ¿no? El venir a poner con jóvenes, estudiantes como ustedes, sentencias que uno elabora a manera de proyecto, creo que de entrada es algo fascinante. Yo lo comparo como la faena que realiza un torero en el que despliega los mejores trazos, pero finalmente uno no sabe si la gente está con el torero o con el toro, ¿no? Entonces venir a enfrentar desde esa óptica este tipo de asuntos creo que es muy interesante. Otro aspecto que también me interesa mucho es ver cómo las sentencias logran comunicar la esencia y las decisiones y los valores que permean una sentencia. Creo que en el caso particular el asunto es fascinante por todo lo que implica. Un asunto vinculado con la identidad de género y que por supuesto puso en la mesa de análisis en el Tribunal Constitucional muchas cosas vinculadas, tanto procesales, porque también hubo un tema del procedimiento ordinario sancionador, como la forma en que debían valorarse esta clase de derechos, el derecho a la autoadscripción y por supuesto la solución que se virtió.
Y finalmente, analizar cuál es el valor de una sentencia de cara a la formación jurisprudencial. Todos reconocemos que los tribunales constitucionales aportan con una creación jurisprudencial y creo que esta sentencia lo aportó. Sentó algunas bases muy interesantes. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había desarrollado un ejercicio interesante en torno a la autoadscripción de género, pero no lo había visto a la luz de un modelo político electoral, en el que también tiene que ponderarse que cuando una persona se autoadscribe, pues recibe por ese solo hecho una gama de derechos vinculados con la materia. En el primer aspecto que me quiero detener, y porque fue relevante, fue por supuesto en la valoración que se hizo del procedimiento ordinario sancionador. Precisamente se analizó si este procedimiento podía tener como efecto o como objeto de análisis si se podían analizar el registro de las candidaturas y la responsabilidad que se hubiera cometido en la postulación de candidaturas de partidos políticos. Creo que ese fue un primer enfrentamiento muy importante, porque nos habla de que este asunto, además de que involucraba una profundidad muy especial en la cuestión de identidad de género, también involucraba una pregunta de cuáles son las herramientas que tiene nuestra materia electoral, cuáles son las vías y si éstas pueden ser útiles para analizar una determinada responsabilidad. Por supuesto, ya lo ha explicado muy bien la maestra Alejandra, y ese fue uno de los temas centrales que se analizó. Pero yo quisiera, antes de pasar al estudio tan interesante que se trazó en la lógica de identidad de género, quisiera nada más darle lectura al artículo 16 de los lineamientos de la paridad de género que se dieron en la ciudad de Oaxaca, porque cuando uno los lee se da cuenta que ya el OPLE nos evidenciaba una idea muy amplia de protección y de progresividad. Se los voy a leer. Decía el artículo 16: en caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o mushes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se autoadscriba, y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género, de la cual el partido político postulante deberá informar en el registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate. Cuando uno le da lectura a este precepto, uno se pregunta, bueno, veo una vocación muy amplia del OPLE de favorecer de manera integral los derechos de participación política, y está abrazando todas las variables de género que se pueden dar en un caso particular. Lo que uno se pregunta es cómo se dio entonces el problema, ¿no? Si precisamente el OPLE había sido amplio y había tratado de compendiar todas estas posibilidades. Bueno, pues como sabemos, pues el punto de partida está en este registro que se hace en un primer momento por 15 personas, en las que se ostentan en un primer momento como hombres, y después ante un requerimiento manifiestan la idea de postularse con otra diversidad genérica, en el caso como mujeres, ¿no? Sin duda esto pues entabla una polémica muy peculiar, y el análisis que enfrenta la Sala Superior, como bien lo mencionó, a través de la facultad de atracción, creo que fue sumamente importante. Por supuesto, el gran núcleo de la sentencia está a partir de conceptos, a partir de tratar de acercarnos a la multiplicidad de género que puede darse en un plano real, y creo que eso lo enfrenta muy bien. Pero la tarea pues era compleja, porque no solo se limitaba a esta definición conceptual, había que encontrar una solución al caso concreto, y por supuesto entender que si se llegaba a reconocer esta identidad de género, pues esto tendría efectos materiales en la postulación de las candidaturas, y tendrían que hacerse pues los famosos recorridos y todo eso, ¿no? Me parece que en este aspecto yo destaco la solución que se da en el proyecto. Sin duda el debate fue arduo, no era un tema fácil, era un tema en el que había que ponderar cuáles son los mecanismos que se tienen para adentrarnos en la identidad de género, hasta dónde el derecho procesal puede llegar o estar inmerso en algo que obviamente está en el contexto privado de una persona, ¿no? La identidad sexogenérica creo que es de lo más íntimo que puede tener una persona. Me parece que el proyecto lo enfrenta de manera adecuada, y en cuanto
A la definición que se termina estableciendo, emerge por supuesto el análisis de si decantarse por una autoadscripción simple o una autoadscripción calificada. Por supuesto, ya el tribunal contaba con este ejercicio en otros contextos. Ustedes saben que la autoadscripción en materia de comunidades indígenas pues es un elemento muy importante. También ha sido objeto de estudio, también se ha reflexionado mucho si esta autoadscripción debe de ser simple o debe ser calificada, pero cuán difícil era en este caso el que nosotros nos podamos llevar a una exigencia si esta adscripción tiene que ser calificada en el ámbito de género. Por supuesto, no puedo dejar de lado que desde una perspectiva también se decía, es que hubo un efecto simulatorio, es decir, se atribuía a estas personas el haber adoptado una primera posición ostentándose como hombres y ante un requerimiento y al haber advertido toda una diversa forma de interpretación, adoptan otra posición. Eso es lo que muchas veces los tribunales constitucionales tienen que enfrentar. Por un lado, tienen la necesidad de decidir qué autoadscripción optan, pero por otro lado también, por supuesto, enfrentan una realidad que les dice, seguramente aquí hubo un cambio artificioso o con alguna intención. Creo que el proyecto, me parece que hubo incluso algunos debates en cuanto al proyecto, pero finalmente creo que la decisión que se toma, desde mi punto de vista, es correcta. ¿Por qué? Porque termina favoreciendo, en esta lógica de autoadscripción simple, la necesidad de potenciar al máximo el derecho político electoral y no caer en una reflexión en la que esta distinción de autoadscripción o de adscripción que se hizo en diferentes momentos fuera determinante. Sin duda, muchas de las decisiones que toman los tribunales electorales deben de orientarse por la necesidad de favorecer al máximo los derechos político-electorales. La sentencia, sin duda, estuvo enmarcada en muchas opiniones. Por supuesto, estaban los grupos, algunos que se habían incomodado mucho con esta forma de interpretación, pero yo quiero destacar cómo el análisis que realiza la sentencia termina estableciendo algunos criterios muy importantes. La tesis 1 del 2019 se intitula así: autoadscripción de género. La manifestación de identidad de la persona es suficiente para acreditarla. Creo que aquí ya la Sala Superior se decanta por una posición abierta y libre para reconocer la paridad de género. Y por otro lado, la tesis número 2, que es autoadscripción de género. Las autoridades electorales deben adoptar medidas necesarias para permitir la postulación de personas transgénero a cargos de elección popular, legislación del Estado de Oaxaca y similares. Creo que estos dos criterios revelan con mucha claridad cuál fue la posición de la Sala Superior y hacia dónde se dirige. Sin duda alguna, la realidad nos seguirá mostrando muchísimas variables. Sin duda alguna son criterios que serán puestos a prueba en otros momentos, y esa es la idea de la jurisprudencia. Creo que la jurisprudencia y la creación jurisprudencial a partir de decisiones judiciales busca, por supuesto, establecer reglas generales que después pueden aceptar otras variables en cada caso concreto. Esa es precisamente la idea de una creación jurisprudencial. Y entonces, pues, por supuesto que yo me afilio a esta posición, no puedo desconocer, hubo un voto concurrente en el que vio la perspectiva a través de la exigencia de llegar a más verificativos para acreditar esta identidad, lo que nos hubiera llevado a transitar por una autoadscripción calificada. Creo que en el momento en el que vivimos, en el que nuestra democracia necesita un impulso de progresividad, creo que fue una decisión adecuada, y bueno, pues le doy la palabra al magistrado. Yo creo que lo divertido no es tanto lo que nosotros podamos decir, sino lo que puedan preguntar, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dudas tienen o qué comentarios les genera esta sentencia? A ver, ¿va por allá? Bueno, desde aquí.
A mí, con todo respeto, magistrado, como mujer y miembro de la comunidad LGBT, me parece que es una decisión muy desacertada. Me parece que hay varios motivos por los que, en aras de proteger de una manera muy progresiva, lo cual es algo que valoro muchísimo, me fascinan sus sentencias, me parece que son las más avanzadas en el país en realidad, pero en aras de proteger el derecho a, pues sí, al libre desarrollo de la personalidad, perdieron de vista a quién estaban protegiendo dentro de esta norma. Me parece que sí termina habiendo un fraude a la ley y el Tribunal Electoral decide avalar ese fraude a la ley en el caso de las dos candidaturas que avaló. A mí me gusta mucho el voto disidente que hace el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Me parece que es muy acertado y básicamente nada más quiero decir dos razones por las que considero que esta sentencia, pues sí, no protege a las personas verdaderamente trans, a la luz de un contexto en el que los partidos políticos reiteradamente han tratado de brincarse todo tipo de regulaciones de paridad. Tan es así que ahí están los ejemplos de las otras 15 candidaturas que en vez de querer poner a una mujer buscaron inmediatamente pues nada más cambiar el género de los hombres. Y me parece que lo que acaba haciendo esta sentencia al final es que convierte a la autoadscripción en una presunción iure de iure, cuando la misma sentencia nos está diciendo que es una presunción juris tantum en el caso de las otras 15 candidaturas. ¿Por qué? Porque al no tener esta pues autoadscripción calificada, como llama el magistrado Reyes Rodríguez, simplemente no hay manera en la que podamos cuestionar la identidad de género de una persona, y cualquier hombre que quiera meterse como mujer simplemente tiene que registrarse como tal desde el principio y no tiene que ostentarse como tal ni siquiera dentro de su propia campaña, porque si ven los slogans electorales de los dos candidatos que fueron avalados por el Tribunal Electoral, usan pronombres masculinos. O sea, estoy completamente de acuerdo con que no podemos tener una determinada expresión de género o una prueba determinada, como podría ser la concordancia sexogenérica del registro civil, para determinar la identidad de género, pero me parece que el no tener ninguna clase de recurso ni estándar probatorio hace que en un contexto que ya es transfóbico y que ya se quiere brincar las reglas de paridad, tengamos justamente lo que pasa. Y me parece que es muy trágico, porque con la situación que estamos viviendo en el país es muy doloroso que el mismo Tribunal Electoral, que justo lo que pretendió fue proteger a las personas trans, las deja en un estado pues casi de indefensión en esos casos. Y pues eso es todo lo que quería decir. Bueno, hay que decir varias cosas, ¿no? La primera es que la verdad es que a mí me gusta regresar siempre a la libre, ¿no? Y además, y qué bueno que se puso buena la discusión. No, claro, es que si no, ¿qué venimos, no? Así como, ¡ay, qué bonita sentencia! Lo divertido es esto, ¿no? Que nos pongamos a hacer preguntas. Mire, yo le voy a decir lo que yo pensé. No le voy a decir lo que pensaron los demás, porque habría que traerlos a los demás magistrados. A ver, mire, la primera cuestión es... la autoadscripción simple no es un invento del tribunal. O sea, por ejemplo, está en el convenio 169 de la OIT para la identificación de los indígenas, ¿no? Es decir, yo podría decir que soy indígena, ¿de acuerdo? Podría ser. ¿Por qué? Pues porque al menos una de mis abuelas era indígena, ¿no? Son probablemente nahuas y probablemente, por lo tanto, descendientes de los pueblos originarios. Yo nací en México y tengo uno de los elementos que establece el convenio 169 de la OIT, pero lo que pasa es que no me autoadscribo como tal. No soy miembro de una comunidad, no hablo un lenguaje tal, ya me doy a entender, porque entonces empiezan a preguntarte, oye, ¿y qué entonces, si no es un principio de autoadscripción simple, entonces, ¿cómo vamos a saber quién es indígena? Y entonces van a decir, una prueba de ADN. Ya, ¿verdad? Ya nos estamos recordando los juicios de Nuremberg, ¿están de acuerdo? ¿No? El principio de autoadscripción simple no es perfecto, porque, por ejemplo, yo he tenido la suerte de alguna vez dar alguna conferencia en la ONU, justo de los temas indígenas que me parecen muy interesantes. Y, por ejemplo, la representante del pueblo cherokee ante la ONU tenía los ojos verdes y era rubia, más que usted, ¿no? Ya me doy a entender. Claro, por supuesto, ¿no? Pero ella se autoadscribía. ¿Era o no indígena? Sí lo era. Ella se autoadscribía. No es un principio perfecto, pero sí que cualquier otra solución es peor. A ver, aquí viene la cuestión. Dígame usted a qué prueba vamos a someter a las personas trans para establecer que son trans. A mí me gustaría
el registro civil. No únicamente. Lo que dice el magistrado No. Rodríguez me parece muy Sí, muy acertado, pero a ver, que no hay una forma ayúdeme, única. pero exacto, pero vamos a pensar, ayúdeme, el registro civil. Pero usted sabe muy bien porque es miembro de la comunidad. ¿Es fácil salir del closet? No, claro que no, es padrísimo y la verdad, ¿sabe? Yo siento pues orgullo de estar en una escuela donde puede justamente hablarse el tema con libertad, y yo diría algo más, o sea, qué padre que haya salido del closet, mi admiración y mi respeto para usted. Ahora, fíjese bien, usted va a exigirle a esta gente que salga del closet. ¿Cuánto tarda este proceso? ¿1 año? 2 años? ¿Sí? ¿Usted les va a exigir que salgan 2 años antes? 1 año antes, 6 meses antes. Es dificilísimo. ¿Sabe? Salir del closet es un acto de valor, es un esfuerzo enorme. Híjole, ¿sabe? Ya decirle, no, tienes que cambiar tu INE. No, el registro civil. Otra vez me está... Y es terrible todavía más, porque el tema trans, o sea, es todavía peor. O sea, yo he visto casos de personas trans, de verdad son repudiadas socialmente. Y les vamos a decir, no, mijo, no, quizá lo eres, pero o saliste del closet hace 2 años, hiciste tu cambio al registro civil, cambiaste tu INE. Ya ve, de por sí es bastante difícil, es un acto de valor, les ponemos condiciones. Ahora, ¿qué otras pruebas pueden haber? A ver. Las redes sociales, por ejemplo. No, a ver, que vuelve a hacer lo mismo, tienes que salir del closet antes. ¿Qué otras? Están mucho peor, ya se las imaginó, lo que pasa es que decirlas es horrible. ¿Un examen médico? Dios, ¿está de acuerdo? ¿Una certificación notarial? Dios, es que pensemos en una prueba que no sea revictimizante, discriminatoria, atentatoria de la personalidad de las personas. Ayúdeme a pensar, no encuentro una. Y esa discusión teníamos con Reyes esa noche, ¿no? Y Reyes nos decía, sí, autoinscripción calificada. Y yo decía, Dios, de por sí es bastante difícil salir del closet. Mire, yo lo único que pusimos fue, sí, autoadscripción simple, pero que en el momento de la voluntad que la voluntad sea clara y digamos permanente en el proceso de registro. Es decir, sales del closet porque, a ver, los mushes como personas transgéneros, digamos así, si quieren ser registrados en el lugar donde ellos se autoadscriben, pues que todo momento hayan manifestado su voluntad de forma adecuada. Primero, entonces, ya entiende lo que yo pensé. Ya ahorita, si quiere, puede decirme. Ahora, ¿cuál es el otro problema que veo en esta cuestión? Sí podría decirse, por ejemplo, que esto es contrario a la perspectiva de género femenina, ¿no? Vamos a decirlo, femenina genital, ¿no? Lo que se llaman mujeres cisgénero, ¿le parece? Pero es terrible, pero ya se da cuenta, exacto, entonces las cisgénero están grillándose a los transgénero, pero exacto, es que si decimos eso, las mujeres son mujeres, ya sean cis o trans, ya punto. Si tú quieres vivir como mujer, aunque genitalmente no lo seas, y tienes el derecho a la personalidad a ser reconocida como tal, ¿de acuerdo? Ya, punto. Le vuelvo a preguntar, ¿de verdad el reconocimiento de los derechos de las mujeres trans es contrario a la perspectiva de género femenino? ¿Ya ve? No. Pero entonces ya se da cuenta. Yo creo que más bien que es lo contrario. Esta sentencia, a ver, que fue difícil. Bueno, para mí la verdad no fue tan difícil. Es decir, a mí sí me quedaba claro, porque de verdad yo he tenido amigos, inclusive amigos de mis hijos que han pasado por esto, y además que yo he estado junto a los padres, amigos míos, y de verdad ha sido... Entonces a mí me quedaba clarísimo lo que yo tenía que hacer porque lo había visto, y sé lo difícil que es salir del closet para una persona trans, y mi admiración, respeto y ayuda en todo lo que pueda. Pero la pregunta es, ¿neta vamos a pedir pruebas? Híjole, no sé. Y neta, vamos a decir que esto es contrario a la personalidad. A ver, pero a ver, se vale que ahorita me conteste, pero alguien, porque yo ya empecé a ver así como, ¿no? ¿No? Entonces, pero a ver, ¿no? Ya sé que se abre el tema. Claro, adelante. O sea, que
primer lugar, a mí, la verdad, también me encanta su razonamiento. Entiendo perfectamente dónde vino. Es más, o sea, como en términos de argumentos jurídicos, me parece que es una sentencia impecable. Simplemente creo que al final de cuentas, si ya estás tomando la decisión de salir del closet, en el momento en que te vas a ostentar públicamente como candidata, sí podrías tener cierto tipo de pruebas posteriores en el momento de revisar la campaña que nos demuestren si efectivamente estás viviendo o no esta identidad. Es decir, en el momento en que vemos que estas personas hacen su campaña usando pronombres masculinos, sí podríamos darnos cuenta de que ahí probablemente no hay una identidad trans genuina. O sea, estoy de acuerdo en que lo que tenemos que hacer es maximizar la posibilidad de no revictimizar a estas personas. O sea, sin lugar a dudas es una cosa dificilísima y los trámites son espantosos. Pero no me parece que el no hacer nada sea la solución. O sea, porque al final de cuentas yo supongo que ustedes sí tuvieron que haber pensado en algún momento que la situación que estoy planteando podría suceder. Que un hombre simplemente va a decir, me autoadscribo como mujer y sigo viviendo como hombre, mis campañas tienen los pronombres masculinos. Es más, incluso el argumento que viene en la sentencia, en el momento en que nos dice, pues en mi casa vivo un género, pero fuera de la casa vivo otro, pero públicamente solamente me ostento como mujer en el momento de querer acceder al cargo. Me parece que estas cosas sí se pueden tomar en consideración y que tal vez no es una cosa, por supuesto que sea como que no es una cuestión de señalar tu color sexual, pero me parece que hacer un análisis integral una vez que se hace un proceso de impugnación a esta candidatura no es revictimizante, porque en ese momento la persona ya tomó la decisión, sin lugar a duda admirable, de salir del closet como una persona trans. O sea, no creo que simplemente ya no podamos hacer nada y ahí están los dos candidatos viviendo como hombres y pues, o sea, no sé, creo que al final mi última pregunta para usted sería, ¿creen que vale la pena permitir que estos casos sucedan y que haya hombres ostentándose como mujeres en aras de la protección a todas las personas trans o no? Bueno, a ver, la primera es, yo creo que la sentencia tiene una, a ver, me parece buena porque pues la voté, ¿no? Pero la sentencia tiene algo bueno. Pide que la voluntad sea clara y manifestada a lo largo del proceso de registro. ¿Ya me doy a entender? Decirle a una persona trans, no te haces llamar con nombre de mujer. Pues, yo puedo ser trans y llamar, ¿por qué me gusta el nombre de mi abuelo? No, ya está, ¿no? Y pues, soy trans y me llamo Felipe, ¿qué? No, pues ya está. Que utilizas o no los pronombres femeninos o masculinos. Ya se dio cuenta, es que es otra vez, suena discriminatorio, ¿no? Puedes usar pronombre masculino, femenino o neutral, que ahora se está utilizando también en el lenguaje trans. Mire, no, pero sí se da cuenta. Ahora, no quisiera nunca que haya un fraude a la ley en el tema de justamente de la paridad femenina, no. Pero exigirle a las personas trans que salgan del closet, aunque sea un día antes de lo que sea su voluntad salir del closet, híjole, no. Entonces, una vez que inicia el proceso de registro, vemos si la voluntad es clara, vemos la voluntad de autoadscripción. Y sabe, es que vuelve a hacer lo mismo, no le dijiste a todos tus amigos, ¿no? Nada más lo hiciste en Twitter, pero no lo hiciste en Facebook. No sacaste fotografías tuyas, no, es que ya se da cuenta, es que es bien difícil. No es una solución perfecta, pero es que todas las demás soluciones me parecen peores. Ese es el tema, ¿ya me va a entender? Pero bueno, sí. Me parece que sí da una entrada enorme. Lo sé. Los partidos políticos sí. Han hecho una. Pero ¿qué hacemos? Lo sé. Pero ¿qué hacemos? Dígame usted. Empezamos a victimizar personas trans. Bastante difícil es vivir como comunidad LGBT como para decirle, no. Y ahora te reviso tus redes sociales. No. Y ahora verifico todas tus cartas. ¿Cartas de amor? ¿No? ¿Ya se dio cuenta? Claro, pero obvio. Pero ya se dio cuenta, pero reflexionemos, o sea, no es una locura, podemos no estar del todo de acuerdo, pero a ver, sí.
siempre eso, qué consideran las personas trans, porque a lo mejor los colectivos trans preferirían hasta cierto punto tener una prueba que o no tenerla, o sea, por eso es individual. Mire, yo, a ver, no con una amicus curiae, pero yo creo que todos estamos sensibilizados del tema y, por ejemplo, una persona amiga mía, por ejemplo, lo que le digo, ha vivido esto de forma específica y yo lo he visto con su hijo y la verdad es que, es más, cuando yo lo único que puedo decir es que sé lo difícil que es esto, ¿no? En fin, a ver, pero ya se volvió debate entre usted y yo, que con gusto, ¿no? Déjeme, ¿no? Es que creo que la señorita levantó antes la mano, ¿no? Discúlpeme, por favor. Buen día, magistrado. Mi comentario va muy de la mano con mi compañera Isolda. Me parece que esta sentencia es muy rica, creo que también es un asunto bastante complejo y considero que teóricamente es acertada. Creo que su postura respecto de la autoadscripción pues no podría contradecirse, aunque creo que siempre se debe atender al caso concreto y me parece que las reglas generales también pueden tener excepciones. Considero que en México, varios de nuestros compañeros aquí estamos en un diplomado de género y nos han informado de la dificultad que ha tenido el tema de la paridad de género, cómo los partidos políticos se han tratado de saltar estas reglas y cómo al principio no había una sanción al no poner la misma cantidad de mujeres o lo que se estaba solicitando, que antes no era ni siquiera la mitad, era menos de eso, y pues ha ido evolucionando esto al punto de sancionárseles. Pero aunque se les ha sancionado, y esto pues no tiene tanto tiempo, aunque ya se puso a nivel constitucional, a pesar de eso, sí se ha observado que, según las estadísticas, a mayor nivel de paridad de género, mayor violencia de género. Me parece que, si bien teóricamente es acertada la sentencia, creo que no se está analizando una realidad fáctica. Me parece que quizás en este caso concreto sí se debió haber hecho una excepción, porque pues sí se puede prestar, ¿no? Como hay un machismo arraigado en la cultura que no permite, o que le ha costado trabajo, por ejemplo en el tema de partidos políticos, que las mujeres lleguen y que tomen puestos de poder, de representación. Entonces, analizando todo este contexto que me parece que hizo falta en la sentencia, me parece que en este caso concreto sí se puede hablar de una excepción al momento de realizárseles, pues verificar si estas personas realmente son personas trans. ¿Verificar? Sí, me refiero a que pueden estar actuando de mala fe, atendiendo al contexto, atendiendo a que los partidos políticos también han tratado de saltarse estas reglas. No se puede nada más hablar de un marco teórico, porque no nos podemos salir de México y de nuestra realidad. Entonces, si bien hay estadísticas que muestran esta violencia de género, muestran que amenazas a personas que quieren ser diputadas, no comprendo por qué en este caso en concreto realmente no se atendió al tema de las redes sociales. Si un tercero viene y dice, no, es que esta persona realmente no es mujer porque se ostenta como hombre, es una prueba inevitable, me parece, y pues quería preguntarle realmente por qué no se atendió también a este tema de género en relación pues a la lucha de las mujeres que se ha tenido, y por qué no se pudo haber hecho una excepción en este caso. Yo no sé si el magistrado Ceballos quiere decir algo, pero ahorita le voy a decir algo. A ver, mire, yo no creo que haya un tribunal más feminista que el Tribunal Electoral, de verdad. Y un día, con gusto, si quieren, hablamos del tema. Pero estamos aquí ante una minoría dentro de la minoría. Ya me voy a entender. A una minoría perseguida. Porque digamos así, si la lucha de las mujeres ha sido difícil, las de las mujeres trans ha sido terriblemente difícil. Y había que hacer, digamos, una valoración sensibilizada respecto de una circunstancia específica, ¿no? Mire, hay veces que hay que ponderar dos grupos en situación de desventaja, y eso es difícil, ¿sabe? Por ejemplo, tuvimos una sentencia con discapacitados y bajamos a una mujer y subimos a una persona que carecía de 3 extremidades en el estado de Zacatecas como diputado local.
Ya me entendí, hicimos una ponderación de cuál grupo se encontraba en circunstancias y teníamos que visibilizar. Esas no son decisiones fáciles, ¿no? Cuando estamos ante una minoría, dentro de la minoría, especialmente perseguida, ¿a quién vamos a visibilizar? Ahora, sin embargo, repito, me parece que el principio de paridad de género aplica en cualquier tipo es que hasta de hablar de tipo de mujer me pone nervioso, pero bueno, en las mujeres cis y en las mujeres trans, porque son mujeres, que cada quien viva como quiera vivir, ¿no? Pero bueno, querido José Luis. Gracias, magistrado. Bueno, sin duda interesantísimo el debate, por supuesto todas las posturas son válidas. Yo quisiera hacer una reflexión. Hoy nuestra democracia está avanzando desde muchos ángulos y por supuesto las decisiones judiciales participan de esa visión democrática. Aspiramos a una sociedad igualitaria e incluyente, pero también nuestro debido proceso tiene que estar orientado hacia ese fin. El avance que se ha dado en el desarrollo del debido proceso, por supuesto, también tiene que ir identificando cómo el debido proceso tiene que cuidar, precisamente no invadir diversos ámbitos de la esfera privada de las personas. Creo que el cuidado que se tiene a través de la figura de la autoadscripción permitió que no se diera una inmersión excesiva en el ámbito de estas personas. Por supuesto, las decisiones judiciales no tienen la capacidad de solucionar todos los problemas, incluso los futuros que se lleguen a presentar, pero por eso la jurisdicción sienta bases firmes y sin duda alguna en cada caso concreto podrán replantearse o darse nuevas variables para aplicar. La idea de un tribunal constitucional es, por supuesto, aspirar a una igualdad y a una absoluta inclusión, pero no podemos descuidar también el camino que nos lleva hacia allá, es decir, el debido proceso. No sé si quiera alguien comentar. Veo más. Bueno, el joven de barba creo que levantó la mano. Hola, muy buenos días. Yo tengo algún comentario respecto a alguna de las consideraciones de la sentencia. Por un lado, el Tribunal Electoral fija el principio de autoadscripción simple como eje rector de la sentencia, diciendo que el Estado no puede exigir prueba alguna para determinar la identidad de una persona. Y por otro lado, desecha 15 candidaturas porque dice que no manifestaron esa autoadscripción de manera oportuna y en el momento procesal oportuno, de la misma forma. Dice en forma y en el momento procesal oportuno. Y dice que no la manifestaron en forma porque no tenían derecho, conforme a su modo interno de vivir, de modificar su identidad de género en las diferentes etapas del registro, y no lo manifestaron en el momento procesal oportuno porque igualmente lo hicieron posteriormente a un momento posterior que no fue en la inscripción de la candidatura, por lo que desde mi parecer el tribunal está fijando un doble criterio. Es un poco incongruente con el principio de autoadscripción simple, porque en el caso de las 15 candidaturas, el principio de autoadscripción simple no fue suficiente, sino que si realmente lo que fija la sentencia es que las personas transgénero tienen que manifestar su modo interno de vivir por escrito desde el primer momento del registro de la candidatura, pero si lo hacen en otro momento procesal, que desde mi parecer resultaría conforme al principio que ustedes establecieron totalmente válido, el Estado duda de ella, la desestima y no solamente eso, les cancela la candidatura. Entonces no entiendo cómo el tribunal fija como criterio rector de la sentencia la autoadscripción simple, pero hace un trato injustificado respecto de las otras 15 candidaturas, fijando este doble estándar. Es interesante. La verdad es que a mí me divierte mucho ser de la libre, de verdad. No, les digo la verdad, o sea, me divierte mucho, es padrísimo, ¿no? Claro, porque a mí me gusta debatir, si no, no me hubiera hecho abogado, y si no, no me hubiera hecho magistrado, ya me voy a entender. O sea, me divierte esto, ni escribiría libros, ¿no? O sea, evidentemente. Miren, a ver, les voy a decir esto. Sí, fíjense que esta preocupación que ustedes han manifestado durante este momento, la tuve todo el tiempo, ya me voy a entender. Porque no crean que uno es un fundamentalista. O sea, estás tratando de resolver el caso de forma razonable. Y entonces dices, no estoy de acuerdo, lo acabo de decir, no estoy de acuerdo en que se haga una autoadscripción calificada. No, tampoco estoy de acuerdo en no considerar a las mujeres trans como mujeres.
repito, hasta me pongo nervioso cuando digo esto. Ahora, pero viene la tercera. ¿Pero cuál es el mínimo que hay que pedirles? Pues que al momento del registro haya una congruencia entre su voluntad, ¿no? Porque qué curioso que 15 personas cuando piden y solicitan su registro, y ese es el único momento procesal, por cierto, para solicitar el registro, presentas tus papeles, dices soy hombre o soy mujer, ¿no? Porque además eso es lo que está, o soy trans, o soy mushe, ¿de acuerdo? Y resulta que cuando les niegan la candidatura dicen, no soy hombre, dije que era hombre, pero eso fue la semana pasada. Es que el momento procesal oportuno no es posterior al requerimiento en torno al rechazo de la candidatura. El único momento procesal oportuno es el registro de la candidatura. Punto. Y todo lo demás ya no es oportuno. ¿Ya se da cuenta? Tiene que haber congruencia en la voluntad. La voluntad, el momento en el cual se tiene que exteriorizar es justamente la solicitud del registro de la candidatura. Ya. Y a partir de ahí, pues la circunstancia de las reglas donde quieras entrar para efectos de la paridad, ¿no? No sé si eso aclara un poco, ¿no? Pero a ver, me gusta también, ¿no? Pues entrar a este debate. No sé si el magistrado Ceballos quiera complementar un poco. Gracias. Sí, que precisamente en esa dinámica, la valoración que realiza un tribunal tiene que ser integral, y había que identificar que había situaciones distintas en el proceder que se llevó a cabo por estas personas, ¿no? Definitivamente creo que no debemos de dejar de lado el reto que implicaba el asumir una postura que ya había sido objeto. Recordemos el análisis que se había dado en la Suprema Corte de Justicia con relación a la autoadscripción genérica, pero que había sido colocado en un contexto diverso, ¿no? En la autoadscripción de la que nos hablaba la Suprema Corte, pues obviamente el asunto se había centrado exclusivamente en su registro y en la anotación marginal, si se debía realizarse cuando se da un cambio de readscripción genérica. Cuando se analizan derechos fundamentales y estos están inmersos en otros derechos fundamentales, es decir, cuando tendrá que, por supuesto, lo que se determine respecto de una persona con estas características, con esta identidad, va a trascender a una postulación en una lista, en un orden, pues sin duda alguna el tamiz que realiza un tribunal constitucional debe de ser aún más integral. Y por eso se tenían que considerar pues todas las particularidades y el proceder que habían desplegado cada una de estas personas. No es mi materia el derecho electoral, me interesa saber qué pasa políticamente, pero en ese contexto no conozco la sentencia, pero me parece que hay un interés jurídico adicional que es muy importante y que juega aquí. Ya de por sí que están hablando es suficientemente complejo para tomar una decisión, pero lo más trascendente me parece que en materia electoral el interés jurídico de la población para elegir a alguien por unas características es trascendental. No sé si es más importante o menos importante, o entramos ahora a la tesis de los conflictos de los derechos humanos. El problema es, yo voy a votar por X o Z, yo sabré qué consideraciones hago, pero lo que es muy importante es, esas personas fueron capaces de engañarme con ello, y yo voy a suponer que cuando estén en el puesto van a engañar y van a seguir engañando. El que engaña, engaña no una vez por casualidad. Entonces, ¿cómo juega en materia electoral ese interés jurídicamente protegido, que es cuál es la voluntad del elector respecto a las características de lo que supone que va a ser la función del representante de la sociedad, ¿no? Maestro, muchas gracias. Ya me puse nervioso, ¿eh? El maestro me puso 3 superiores, ¿eh? ¿No? Yo ya estaba. Bueno, muchas gracias, rector, por tu presencia, ¿eh? De verdad es un honor que estés con nosotros, ¿no? A ver, esa pregunta, maestro, me recordó de verdad muchas cosas que aprendí de usted justamente entre el año 90 y 91 que yo tomé clases con usted. Pero le voy a decir algo. No es fácil identificar la voluntad del elector. Por ejemplo, en los temas de campaña negra, ¿no? O en los temas en los cuales existe alguna fórmula específica. No, es imposible, casi,
hemos tenido ocasiones, por ejemplo, me acuerdo de un asunto hace como 12 años del estado de Sonora, de gobernador algo así como 12, del gobernador del estado de Sonora, donde justamente llegaban y te decían, los electores cambiaron de sentido de voto por una campaña negra que se hizo en contra de este candidato, y traían como pruebas unas encuestas. Dios, era un tema complejísimo, porque saber si las encuestas eran adecuadas, metodológica, prueba, cuántas encuestas se necesitan para llegar a la conclusión que efectivamente cambiaron el voto por esa campaña negra, que la campaña era negra ilícita. Yo pienso que lo importante, lo dice usted bien, que es, la gente votará por la persona correspondiente. Estas son comunidades pequeñas y se trataban de temas municipales. Seguramente los del pueblo dirán, no, ese no es Mushe, o sí lo es. Y seguramente al autorreconocerse como una persona íntegra, podrían y votaron por ellos, ¿no? Ahora, yo pienso que especialmente el fenómeno Mushe, que va unido no solo a la transexualidad, sino a un tema de pluriculturalidad indígena y de otra fórmula de cosmovisión que existe en el Istmo, pues me parece que se vuelve todavía más complejo, pero al mismo tiempo más fácilmente identificable en la comunidad correspondiente, porque pues todo el mundo se identifica entre sí. Yo no sé si volví a sacar 3 superiores, maestro. ¿No? Ahí va. La réplica es... Estoy de acuerdo en eso, en la identificación de la voluntad popular y la manipulación. Aún en las sociedades supuestamente más civilizadas pasa, ¿no? Lo vimos con Brexit, lo vimos con Trump, o sea, ¿cómo se maneja eso? El tema fundamental es, para mí aquí, y complicadísimo, es, yo lo que espero es que al que elijo sea una gente congruente. Entonces, la calificación o descalificación de esa persona para mí va en el sentido de, ¿es una gente que miente? Yo creo que ese primer indicio es como en un contrato. No vuelvo a contratar con y le pido la rescisión del contrato y se lo termino, porque el señor miente. Creo que les toca a ustedes la protección del interés colectivo presuntivo, y es lo que sí podemos suponer, es que la gente lo que quiere, nos equivocamos, ¿no? Lo que la gente quiere es, dime la verdad de lo que piensas y de lo que vas a hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Que es un interés fundamental en la materia electoral. Teórico. Sí, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, maestro. Qué bueno, maestro. No, ahí está. No, solo saqué una mención en toda la carrera. Ya está. Tampoco esta vez. A ver, al joven de acá. Le pasamos el micro. Gracias. Magistrado, respecto, me parece que aquí juegan muchos, o sea, sí es cierto, se han tocado muchos puntos muy interesantes, pero en específico cuando hablamos de la comunidad Mushe dentro de Oaxaca, más que referirse a una visión de género, invoca toda una cosmovisión. Los mushes no nada más son personas que se autoescriben como mujeres. De hecho, muchas veces terminan siendo personas que aunque que no hacen modificaciones a su cuerpo, simplemente se visten como mujeres, juegan rol de mujeres, pero incluso son, es que la palabra no es heterosexual, pero son gay. O sea, por ejemplo, nacen como hombres, se identifican como mujeres, pero siguen sintiéndose atraídas hacia otras mujeres, ¿no? Porque realmente va hacia, pues, tenemos una cosmovisión distinta. De hecho, dentro del Istmo de Oaxaca se promueve el fenómeno Mushe. ¿Cómo se logra precisamente embonar toda esta cosmovisión cuando realmente le estamos dando estándares? No quiero sonar populista pero cuando le estamos dando estándares precisamente más occidentales. O sea, estamos partiendo de un mushe, le estamos dando una categoría de transexual, cuando realmente dentro de su cosmovisión no es un transexual como tal, es un mushe, o sea, es LGBTIQ M, o sea, trae una carga mucho más pesada que esto. Entonces, me parece que en este sentido,
tomando en cuenta todo esto, yo estoy de acuerdo con la autoadscripción, o sea, a mí es simple, o sea, sí me parece que yo no tengo por qué juzgar y tú sabes cómo vives tu vida, pero va más allá, sí, hacia la representación que mencionaba en el artículo 16 el señor magistrado, acerca de cómo dice que cuenta esto en la representatividad, o sea, las personas que LGBTIQ dentro del 50% de equidad. ¿Cómo es que entonces se ve reflejado esto? O sea, ¿cómo es que cuento si realmente veo como muy complejo esto? No sé si me di a entender. Pero a ver, yo, si les parece, porque el magistrado Ceballos además es experto en temas indígenas. Entonces, si les parece, ahora cambiamos el orden, ¿va? ¿No? Y ahorita le respondo un poquito. Sí, muchas gracias. Pues como lo comentas, el ejercicio y la regla de autoadscripción ha sido una regla que funcionalmente ha tenido muy buenos resultados, vamos a decirlo así, en el ámbito de comunidades indígenas, por supuesto. Parte de una presunción válida para accionar y para reconocer lo que tú me estás manifestando, ¿no? Que formas parte de una comunidad indígena. En el caso particular, por supuesto, la complejidad es mucho mayor. La adscripción de identidad, por supuesto, obedece a múltiples razones, algunas íntimas, algunas muy en la idiosincrasia personal de una persona. Y por supuesto, volvemos al tema, el gran reto que representaba esta sentencia era optar por una de esas alternativas de cara a una decisión funcional. Lo he tratado de enfatizar las anteriores intervenciones. No era un asunto que se redujera únicamente a una autoadscripción y su trascendencia en el derecho civil. Había que entender necesariamente que esto trascendía a una decisión colectiva, en este caso de materia electoral, ¿no? Entonces, por supuesto que ese fue el gran debate y lo ilustra, por supuesto, el voto particular que se emitió, el trascender hacia una mayor o menor exigencia. Poco a poco los tribunales tendrán que ir explorando cómo debe adaptarse la figura de autoadscripción a este terreno tan delicado que es la identidad. Hoy se está avanzando mucho en ello, el avance fuerte que tiene el libre desarrollo de la personalidad, pero aquí, como también lo mencionó el profesor, puede una situación, una conducta procesal llevarnos a un resultado de inferir que una persona no va a ser la idónea para gobernar. Cuesta mucho trabajo creer, ¿no? Sabemos el desarrollo de la conducta procesal en el ámbito procesal civil y que tiene una trascendencia particular. Pero a veces los tribunales electorales tenemos un reto diferente a potenciar los derechos humanos. Creo que la regla de autoadscripción que se tomó es la que mejor armoniza con esta idea. Pero muy interesante tu comentario. Bueno, y yo diría, mire, el tema de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades es una de las cosas más, por un lado, complejas que enfrenta el derecho electoral mexicano. Y la verdad, perdón que lo diga, como abogado, experto en temas electorales, yo diría, como académico, divertidísimo, porque además por circunstancias de la vida, yo siempre digo que yo conocí al JDC desde que era chiquito, ¿no? Porque JDC significa Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Ya entienden por qué le decimos JDC, ¿verdad? En fin, yo conocí al JDC desde que era chiquito, porque pues yo entré al tribunal en 1997 y se creó en 1996, ¿no? Bueno, a ver, entonces me tocó también ver desde que era chiquito, prácticamente desde la creación de los primeros casos que tuvieron que ver con sistemas normativos internos de las comunidades, de los pueblos y comunidades, especialmente de Oaxaca, cómo los primeros debates tenían que ver si podía existir elecciones por lo que en ese momento llamaban usos y costumbres. Imagínense, después, si se podían o no restringir algunos de los usos y costumbres. ¿Cómo se probaban? El fenómeno Mushe es complejísimo, porque además no corresponde, como todos los temas de sistemas normativos internos, voy a utilizar el nombre usos y costumbres. Cada uso y costumbre de cada comunidad es diferente,
¿no? Y sí, entiendo perfectamente que el tema mushe no tiene nada que ver con el ejercicio de la sexualidad de cada persona, y entiendo perfectamente que el fenómeno mushe inclusive es un tema de honor familiar y comunitario, es un honor. Las madres se sienten honradas y agradecidas, pues no sé, a Dios, a quien sea, de que han tenido un hijo que se encuentre en estas condiciones. Cuando tratamos eso, utilizamos muchas veces, y es un gran elemento, peritajes antropológicos, ¿no? El tema que hay un problema, ¿no? Lo hemos utilizado mucho y hemos abierto los peritajes antropológicos bastante. La jurisprudencia del tribunal antes decía, se utilizarán peritajes antropológicos solamente en unos poquitos casos. Y nosotros dijimos, no, ahora que se abran a todos los casos en los que se requieran. Pero hay un problema, son caros, ¿no? Porque pues, se tiene que pagar, normalmente una institución pública, tiene que ir al Estado, tiene que ir al municipio, entender la sociología de la comunidad, se tardan un mes. Luego es difícil hacerlo cuando, por ejemplo, en casos de registro de candidaturas. ¿Por qué? Porque tienes que resolver así, porque tiene que iniciar la campaña, ¿no? Sin embargo, son elementos que nos han servido mucho. Ahora es que mucho. ¿No? Bueno, en fin, ¿no? Nos ha servido, y yo creo que en este caso tenía que haber una doble perspectiva. La perspectiva, digamos, de género, ¿no? De género entendido mujer, como lo he dicho, pero además la perspectiva intercultural, ¿no? Repito, yo siempre digo, es tan fácil desde el centro, desde una oficina, allá en Carlos Tarmero, ¿conocen la zona? ¿No? O sea, ¿no? Estás allá en la zona de Coapa, ¿de acuerdo? Y tú estás resolviendo en un pueblo de la Sierra Mije. Como que si te preocupas nada más por aplicar la norma, en una de esas te equivocas. Pero si quieres resolver el problema, y eso es, creo, el tema que tienen que tener los jueces, tienen que tener una visión de tratar de solucionar el problema. Yo siempre les digo a mis secretarios, recuerden, los jueces resuelven los problemas, no los hacen más grandes. Tratemos de pensar una solución prudente, ¿no? A ver, y tratemos de resolver el caso de forma racional e idónea, que por otro lado no es lo que pasa en el test de proporcionalidad, ¿verdad? Tampoco es que sea reconocer, descubrir la batalla, ¿no? Bueno, no sé si con esto más o menos. Pues ya estamos en réplica. Perdón, por favor, pues la verdad fue padrísimo. Reformulo porque creo que tal vez no expresé la pregunta de manera adecuada. El fenómeno mushe, más allá, me parece que, si bien estoy de acuerdo en que es un fenómeno complejo y difícil, más allá de una transexualidad como tal, hace que muchas veces, simplemente aunque se llamen, se autoescriban como mujeres, realmente no... Sí, se entiende. Entonces... Sí, o sea, se llegan al binario. Sí, ya estoy, perdón, pero totalmente de acuerdo, claro. ¿Por qué es que entonces lo tomamos en cuenta, claro, para dentro del 50% de equidad? Ya, pásale. Todo el tiempo. Pero ¿saben? La Constitución es binaria. A lo mejor lo que tenemos que hacer es que dejar la mentalidad binaria está en la Constitución y nos obliga de forma binaria a resolver porque solo binaria. A lo mejor lo que tenemos que hacer es romper el esquema justamente y pretender o buscar una reforma en la cual no nada más haya esta fórmula en la cual es hombre y mujer. A lo mejor es eso. Tiene toda la razón, ¿no? Gracias. Bueno, mi duda era más, regresando al inicio, ¿cuál es el fin del principio de paridad de género dentro del derecho electoral? ¿Cuál es el fin concreto? A ver, ahora sí. Sí, para regresar. Una absoluta inclusión de género, ¿no? Es decir, la figura de la paridad de género, bueno, se ha ido forjando poco a poco en nuestro modelo constitucional, se han logrado muchas cosas, pero creo que el propósito fundamental de la paridad de género es generar una sociedad más incluyente
y aspirar a la igualdad, ¿no? Pero no sé a qué te refieres. Bueno, yo quería retomar bueno, si bien yo ya sé cuál es ese fin, ¿no? Que todos y todas estemos representados, pero ahora mi comentario iba más a lo referido del profesor. Si bien el derecho político electoral y ustedes como magistrados protegen nuestros derechos, pero también y los derechos del sufragio activo, del sufragio pasivo, porque digamos, yo como mujer me interesa que haya una mujer que me represente, porque quizás solo hay problemas como de acoso sexual que a lo mejor solo una mujer ha vivido como yo, ¿no? Y entonces puede que ella tenga esa perspectiva. Ahora, regresando a la comunidad Mushe en Oaxaca, si bien este tema dual, en el que solo se identifican dos géneros en la Constitución, ya está mal, pero ahora es lo que tenemos, ¿no? Me parece que es un abuso de los partidos políticos, porque si ya lo hemos visto antes, que ponían a mujeres, pero su suplente era hombre, y en el momento en el que accedían al cargo hacían que ellas renunciaran para que entonces su suplente hombre subiera. Y al fin y al cabo los partidos políticos han creado nuevas maquinaciones para tener a la gente que acceda al poder como ellos han querido. Pero ahora, mi punto es, yo creo que la adscripción calificada en este caso, solo que tu comunidad Mushe te identifique en verdad como una persona Mushe, creo que no es pedir tanto, solo en ese aspecto. Porque si bien ellos tienen derecho a que esas personas los representen y que en verdad reconozcan que esas personas pertenecen a su comunidad, porque entonces van a velar por los derechos de esas personas. Yo creo que es ese punto, el que olvidamos, al fin y al cabo, la ciudadanía por quién va a estar votando. Y si esas personas ni siquiera, como lo mencionaba la compañera, se ostentaban con un nombre de mujer, si bien los nombres tampoco deberían de tener un género, yo como sé que me está representando o que en verdad va a velar por mis derechos. ¿Hasta qué punto sus derechos van a transgredir a los míos en el momento de que me representen como persona? ¿Tu nombre? Ariadne. Ariadne. Tocas una de las fibras fundamentales en la materia electoral. Es decir, en la materia electoral siempre nuestros enfrentamientos son de esta misma naturaleza. Las normas se van desarrollando, los criterios jurisprudenciales se van desarrollando y siempre los partidos políticos y los contendientes en materia política encuentran fórmulas y resquicios para rebatir la norma. O sea, ese es el dilema natural o uno de los dilemas naturales de nuestra materia y creo que lo ubicas perfecto. Sin embargo, creo que también tenemos que entender que el carácter didáctico y el avance que se va dando a lo largo de las sentencias. Esta sentencia, por supuesto, enfrentó una situación muy particular, en donde, por supuesto, se puso en la mesa de debate la simulación que se pudo haber dado, y por supuesto que había que encontrarse una solución. Y por eso quise poner énfasis desde el principio en las dos grandes tesis que denominan de este asunto y que nos dan unas líneas concretas muy claras. Las autoridades deben desentrañar los recursos necesarios para arribar a esta identidad genuina. Esa es la aspiración de lo que queremos, llegar a la genuinidad. Y por supuesto, se establecieron ya presunciones que nos permiten solucionar los problemas. Ese es el valor que yo encuentro en la sentencia. Y por supuesto, pues la aspiración fundamental será llegar a una paridad de género genuina. Y por supuesto, como están mencionando, tal vez ya abandonar este carácter estrictamente binario en el que hoy nos ubicamos, ¿no? Y que hay que proyectarnos a una diversidad y a una pluralidad mucho más amplia. Además, ya se está terminando, entonces casi ya que esta va a ser la última pregunta, ¿no? Bueno, si quieren sin micrófono, no tengo ninguna. Yo quisiera sería bueno el micrófono. Bueno, aquí tengo, ella va a el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues me gustaría a mí aproximar mi pregunta desde una concepción distinta, digamos, a un parámetro político, electoral y jurídico desde esa visión, y diferente a las cuestiones de jurisdiccionalidad, ¿no? Y sobre recursos como el fallo, y va más en relación a toda esta discusión que veníamos percibiendo sobre las concepciones binarias, ¿no? Y la cuestión que representa o las cuestiones que representan los conceptos. Y me parece muy peligroso, de pronto, digamos, empezar a hacer
juicios críticos sobre el lenguaje como un parámetro normativo para determinar circunstancias o situaciones que en algunos puntos o momentos parecen ser limítrofes, ¿no? Respecto a si representan o no lo que en la realidad quisiéramos nosotros percibir o se percibe. Y me parece peligroso, y quiero adelantarlo. ¿Por qué? Me parece peligroso porque considerar al lenguaje como un sistema o parámetro normativo quiere decir que detrás de ese conjunto normativo, que sería el lenguaje, debe existir un sometimiento crítico a parámetros éticos y valorativos totalmente distintos, ¿no? Que no simplemente se refieran a la construcción de ciertas reglas para utilizar el lenguaje, ¿no? Y en este tema sobre la realidad, o como deberíamos de entender si el sistema binario o si el sistema de denominar ciertas cosas de modos específicamente circunstanciados y ese tipo de situaciones, me gustaría preguntarles a ustedes como magistrados, evidentemente, donde estas cuestiones yo creo que son más complejas en circunstancias o casos difíciles como estos, donde a veces pareciera ser que la realidad, y esto es mucho yo creo que lo que se está discutiendo, ¿no? Si la realidad de lo que representan estas personas, ¿no?, que querían adscribirse como mushes, y en la sentencia como transgéneros, porque es la forma como más fácil de identificar para la concepción general de las personas, ¿no? No digo si sea correcta o no sea correcta esa atribución, porque no creo que sea algo que me tenga que corresponder a mí, pero sí más o menos pareciera ser vinculante con la concepción general de la población, ¿no? ¿Cómo podemos aproximarnos a este tipo de discusiones, y más ustedes como magistrados, porque las cuestiones normativas y de pronto como tribunales jurisdiccionales, someterlos a esos parámetros de ética y de valoración, más allá de la ética, o cuestiones metaéticas, de cómo este sistema normativo juega y se vincula con otros sistemas particulares, es especialmente complejo en este tipo de decisiones, más aún cuando el interés jurídico especial que decía mi maestro Muhlenburg, que ya no estaba en este momento, pero que encontraba hace unos minutos, si esta cuestión particular también, o este argumento mayoritario de las normas o las concepciones normativas tienen que representar lo que la mayoría decida, entran en juego en las decisiones electorales. Esa sería mi pregunta, y espero no haberme excedido en la construcción conceptual. Es mucho que decir. A ver, ¿cuál tiene que...? Porque usted lo que me está preguntando es si la ideología del juez influye o no en la decisión, ¿no? Sí. A ver, la pregunta es, ¿cuál tiene que ser la ideología de un juez constitucional? La de la Constitución. Pero bendito Dios, la libre no se lleva, sigue sin llevarse teoría de la Constitución, o sea, como materia, ¿no? Sí, o sea, sí se da, medio se da, exacto. A mí, bendito Dios, a mí me dieron teoría de la Constitución en amparo, pero bueno, en seminario de amparo. Y gracias a eso, es que de verdad, si no me lo hubieran dado, me hubiera ido de la libre sin saber teoría de la Constitución. Después la he estudiado, ¿eh? Ojo, pero a ver, mire, afortunadamente el concepto de qué es Constitución, cómo se interpreta, y lo más importante de todo, ¿no?, que es la regla o el principio lo que tenemos que aplicar. Eso afortunadamente es una valoración que tiene que llevar a cabo el juez, y eso es una interpretación que lleva a cabo de acuerdo a los cánones específicos de la técnica constitucional, ¿no? A veces la ponderación de principios, a veces otro, depende si el juez es más conservador, menos conservador, ¿de acuerdo? Yo le quiero decir algo, no menosprecia el lenguaje. El lenguaje, no, le voy a decir por qué. Sí, no, pero inclusive como fórmula jurídica. Mire, lo que no tiene nombre no existe, lo que no tiene nombre no se ve, lo que no tiene nombre no lo entienden los demás. La fórmula específica de llamar a algo es más importante de lo que creemos. Y curiosamente, menos debería serlo para los abogados, porque estamos obsesionados, ¿no? Así como, no sé, ustedes les daba clase el licenciado Rico, ¿no? Entonces te decía, ¿es un contrato o es un convenio? ¿No? ¿No les decía? ¿No? ¿A poco no? No, decía fundamento legal, ¿no? ¿A poco no? Yo lo quiero mucho, trabajé con él unos años, ¿no? Y me prologó uno de mis libros, sí, ¿no? Pero a ver,
Es exacto. Estoy sudando frío. A ver, más allá de otra cosa, sí, el lenguaje es mucho más importante para la formulación justamente de los esquemas mentales. Entonces, sí, la utilización de masculinos o femeninos o neutros, como hay un grupo de la población que quiere que se adopte hacia el futuro, es infinitamente más importante de lo que creemos, ¿no? O sea, ¿por qué no puede? O sea, sí puedo decir sirvienta, sí puedo decir secretaria, ¿no? Pero, por ejemplo, no, ay, presidenta no. ¿Por qué no? Magistrada, pues ya nos acostumbramos, ¿no? Pero ingeniera no. ¿Por qué no? ¿Ya me doy a entender? O sea, es un tema cultural. Claro que hay que inventarlo. Y yo diría, y no hay nada más machista que un idioma donde el neutro es masculino. Ese neutro no tiene nada de neutro, ¿no? Eso es lo que yo diría. El lenguaje sí es importante, ¿eh? Pero bueno, no sé si contesté más o menos. También para que el magistrado Ceballos conteste. Pues precisamente en atención al comentario del compañero, lo que podemos advertir de este ejercicio tan fascinante, que es una verdadera catarsis, vuelvo a mi ejemplo del torero al principio, vemos cada vez más, vean cuántas ópticas se vieron de un mismo asunto, o sea, sociológicas, psicológicas, políticas, jurisdiccionales, y creo que ese es el gran reto. Creo que hoy es incuestionable que los jueces debemos dejar un poco atrás el gabinete y explorar actividades como estas. Creo que definitivamente tú lo llevas a un tema central y logras tocar la ética, hacia dónde se debe dirigir la ética en una decisión jurisdiccional. Sin duda alguna todos tenemos que entender que la decisión judicial se enmarca en un ámbito, pero cuando tú lo analizas bajo muchísimas ópticas interdisciplinarias, creo que definitivamente se arriba a una mejor decisión. Sigo pensando que la decisión que se tomó en una lógica de autoadscripción simple es la que potencializó de mejor manera el derecho humano. Y por supuesto, vendrán los retos fundamentales de lograr que esta aspiración cada vez se haga más positiva en un ámbito de una sociedad democrática. Yo creo que... Sí. Muchas gracias. Realmente ha sido un ejercicio bastante enriquecedor. Me parece que los magistrados y yo estamos de acuerdo, y todos ustedes estarán de acuerdo, en que si bien en democracia podemos estar a veces de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones de nuestras autoridades, siempre lo importante es seguir con las discusiones en una ética dialógica, porque precisamente a través de la dialéctica, de la tesis, antítesis, se van generando nuevas preguntas y nuevos problemas que tenemos que enfrentar, y más en esta materia que día a día nos trae nuevos retos. Me parece que el magistrado José Luis Ceballos y también el magistrado Felipe de la Mata lo apuntaron muy bien. Si ustedes se dan cuenta, esta discusión no sería posible si ustedes como abogados no hubieran empezado en algún momento a dialogar con la sociología, con la antropología, con la ciencia política. Y creo que no se dijo aquí mucho, un poco se mencionó sobre las cuestiones éticas, pero esa es un poco la reflexión final que quiero apuntar aquí. A lo mejor ya es tiempo también de que como abogados, como estudiosos del derecho, también empecemos a dialogar con la filosofía y la pedagogía, porque dejo esta pregunta para la reflexión. Los abogados, el derecho y los abogadas y los abogados, el derecho realmente puede llegar hasta el foro interno de la persona, a la esfera más privada a la esfera de la intimidad, a la privacidad más íntima de las personas, o ese ya es el campo de la filosofía, de la pedagogía y otras disciplinas. Entonces, me parece que el debate ha sido muy enriquecedor para la Escuela Judicial. Estamos muy contentos de poder contar con este debate y con estas perspectivas tan inteligentes y agudas de estudiantes, y sin más que agregar, agradecemos muchísimo los comentarios de los magistrados que enriquecieron este debate, a todos ustedes por participar, y estamos a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral para seguir abiertos a este diálogo. Muchísimas gracias. Perdón. Al contrario.
De verdad, muchas gracias al magistrado Ceballos, especialmente al magistrado de la Mata, Felipe, con todo el cariño y con todo mi reconocimiento. Esta semana ha sido una semana de verdad de mucha discusión. Te podrás dar cuenta que la escuela que dejaste es totalmente distinta a la escuela que es hoy. Estos alumnos son únicos en el país y no tengo la menor duda de poderlo afirmar. No tienen competencia con ninguna otra escuela. Seguimos siendo la mejor escuela de Derecho y aquí está la prueba. Durante toda esta semana hemos logrado enriquecer y generar en el debate muchos temas que van, sí, desde una visión totalmente distinta. A mí me hubiera gustado participar en este debate. Muchas ideas se quedan en el aire y muchas críticas muy lógicas. Pero creo que una de las grandes cosas que yo como rector agradezco es que la escuela no tenía una tendencia a crear personal jurisdiccional, abogados que se dedicaran al ámbito jurisdiccional. Y hoy no solo es el movimiento de la propia sociedad y del propio derecho hacia la necesidad de jueces, sino son este tipo de actividades que van enganchando a los alumnos a que la labor jurisdiccional y los jueces son una herramienta más que importante en la construcción estatal. Y qué mejor que tener a dos grandes magistrados y gente que se ha construido en la carrera judicial, y qué mejor que tener un egresado como tú aquí demostrando que no solo se puede, sino que es necesario y que hay que hacer una gran labor. No dejaré de agradecerte que hayas confiado en tu escuela para que se iniciara en las universidades esta discusión. Esperamos no haberte fallado, y de verdad mi reconocimiento a los alumnos que vinieron. Vas a ver que son de distintos años y todos entendieron muy bien, entonces no estamos haciendo mal nuestro trabajo, y son críticos y son agudos, y eso me da mucho gusto. Esta es su escuela. Cuando sea necesario y podamos repetirlo, las puertas están abiertas. Y antes de clausurar, quisiera entregarles yo sus reconocimientos, ¿no? Primero a la licenciada Marta Alejandra Tello Mendoza. Tenemos que hacer unos ajustitos aquí, pero aquí está todo. Muchas felicidades. Al magistrado Luis Ceballos Daza, muchas gracias por tu participación, querido magistrado. Y finalmente al magistrado Felipe de la Mata Vicente. Muchas gracias. Les quiero decir algo que una vez me dijo el presidente de la Suprema Corte cuando fue mi profe, ¿no? Yo en esa época quería ser notario, ¿de acuerdo? No, de verdad, por eso soy profe de civil, porque me gusta el civil también, ¿no? Pero me dijo algo bien padre, y como acaba de decir el rector, que en verdad el tema judicial es importante. Miren, él me dijo y cambió mi vida, ¿no? Hazte notario y serás rico, hazte juez y harás historia. ¿Lo recuerdan? ¿Sabes? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, sin más, siendo las 10:41 del viernes 21 de febrero, damos por concluidas estas actividades de la semana electoral de la Escuela Judicial. Gracias, muchas rector. gracias. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias, rector. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.